importantísimo. Uno es elemento. ¿Alguien tiene prendido algo que hace? Bueno, llamamos elemento a toda variable física de la atmósfera que se puede cuantificar. Toda variable física de la atmósfera que la podemos medir, ¿sí? Y describe el estado medio o momentáneo de la atmósfera. Ahora, veamos cuáles pueden ser esas variables físicas de la atmósfera que se pueden medir. La temperatura se puede medir, sí, en grados centígrados. La precipitación se puede medir, sí, en milímetros. La humedad, en porcentaje. La presión atmosférica, en milibares, hectopascales. La radiación, el viento, etc. ¿Está claro este concepto? De ahora en más, a la temperatura, a la precipitación, a la humedad o cualquier variable que se pueda cuantificar dentro de la atmósfera, se la denomina elemento. Y ahora, las causas que modifican o fenómenos de diversa naturaleza que actúan sobre estas variables meteorológicas y las modifican, se la denominan factores. Y los factores pueden ser de distinta naturaleza: astronómicos, geográficos o meteorológicos. Los primeros, los factores meteorológicos. Esos provienen de causas externas al planeta, como por ejemplo, cada tanto la radiación solar es un poco mayor a lo que normalmente ocurre, o cuando nos encontramos en diferente posición el planeta con respecto al Sol. ¿Sí? Va a emitir mayor cantidad o va a llegar mayor o menor cantidad de energía, y eso va a provocar sin duda algún cambio en los parámetros meteorológicos o en los elementos meteorológicos. Por ejemplo, el otro factor que ya pertenece al planeta, pero no a la atmósfera, es la latitud. ¿Entre qué latitud se encuentra la Argentina? Es una cosa que le va a quedar como trabajo para ustedes. Pero tenemos un amplio rango de latitud en el país. Ese amplio rango de latitud hace que tengamos diferente goce de radiación y por lo tanto también diferente cantidad de energía a la que llega al planeta. Y eso hace a la Argentina. Y eso hace que se modifiquen los diferentes parámetros, por ejemplo, la temperatura, la cantidad de radiación, se modifiquen los vientos, etc. Las presiones. La altura sobre el nivel del mar, sin duda, una localidad ubicada a una misma latitud, pero a diferentes temperaturas, la temperatura media de esa localidad, de la localidad más alta, va a ser menor a la localidad más baja. Más o menos, pongamos el ejemplo, Tartagal y La Quiaca, aproximadamente se encuentran a la misma latitud. Sin embargo, una es mucho más caliente que la otra, pero muchísimo más caliente que la otra. Entonces acá la altura que tiene sobre el nivel del mar La Quiaca, de 3.400 aproximadamente, va a hacer que la temperatura media de ese lugar sea mucho más baja que la de Tartagal. Una localidad ubicada cerca del océano o fuente de agua y otra localidad ubicada en una región continental va a hacer que la variación de la temperatura, ¿sí?, o la amplitud térmica sean totalmente diferentes, y ambas ubicadas a la misma latitud. El típico ejemplo que damos siempre es Mar del Plata y Santa Rosa La Pampa. Ahí en Mar del Plata, que está al lado del mar, la temperatura media va a tener muchísimo menos amplitud que una localidad más continental como es Santa Rosa. ¿Sí? Acá las temperaturas en Santa Rosa van a ser bastante altas en verano y muy bajas en invierno. Una localidad ubicada cerca de una corriente marina
que tengan temperaturas distintas van a diferir muchísimo también. Entonces, vamos al ejemplo de una localidad en Brasil, a la misma altura que se encuentra Lima. Lima está bañada por una corriente fría, lo que hace que la temperatura de esa localidad, de esa ciudad, sea mucho menor que la que tendría que ser de acuerdo a la latitud donde se encuentra. Y otra localidad ubicada en Brasil, a la misma latitud, está bañada por una corriente cálida, lo que hace que la temperatura de esa localidad sea mucho mayor. ¿Sí? Y ahora, también existen elementos meteorológicos que modifican a otros, y a eso le llamamos factores meteorológicos. Esos sí pertenecen a la atmósfera. La presión atmosférica modifica los vientos modifican de acuerdo a dónde provengan a la temperatura, la precipitación puede modificar la temperatura de un determinado lugar y así. ¿Se entendió esto? Entonces hemos hablado solamente de factor, y de elemento y de factor. El elemento vendría a ser todo lo cuantificable. El factor es lo que modifica al elemento. Por último, le voy a dar hasta acá nomás lo que es la atmósfera. La atmósfera, ustedes saben que es la columna de aire que rodea al planeta y nos protege en cierta forma de muchas cosas. La composición que tiene con respecto a los gases varía de acuerdo al lugar donde nos encontremos y del momento. Tiene una altura aproximadamente hasta de 1000 kilómetros, sin embargo, en los primeros 15, como dice ahí, se encuentra la mayoría de los gases que tiene la atmósfera. ¿Y cuáles son esos gases que tiene la atmósfera? Si sacaremos todos los componentes más grandes que tiene la atmósfera, o sea, todos los aerosoles y el vapor de agua, lo que encontraríamos que el mayor porcentaje de gases que tiene la atmósfera son estos. Y el principal es el nitrógeno, en un 78%, miren. Seguido por el oxígeno y el argón. Ya hasta ahí los tres primeros ya me están sumando casi el 99, y pico. Sin embargo, existen otros gases que su composición es muy pequeña, pero tienen una importancia fundamental, especialmente en lo que está muy en boga en este momento, que es el calentamiento global. Ese es el dióxido de carbono, el metano, ¿sí? Hasta el ozono. Estos gases han evolucionado desde la era preindustrial, desde 340 partes por millón, a actualmente, estaba viendo que en el 2021 se mantiene esta cantidad, esta proporción, ¿sí? De 400 partes por millón. Miren cómo evolucionó, qué cantidad de gases de dióxido de carbono tenemos, ¿no? Lo mismo que en el caso del metano, que esta era la composición que tenía en la era preindustrial, y ahora es esta. Esta tiene mucho más efecto invernadero, mucho más prolongación del efecto en la atmósfera, e inclusive que el dióxido de carbono. Ahora, si hacemos una composición así muy somera de los componentes que tiene la atmósfera, van a ver que el 78%, como dijimos hace rato, es nitrógeno, el 21% es oxígeno y solo el 1% son los distintos, los otros componentes, entre esos el argón, ¿sí? Y la atmósfera la podemos también clasificar a su comportamiento respecto a cómo varía la temperatura con la altura. La primera capa de la atmósfera se denomina troposfera, ¿sí?
se extiende desde aproximadamente entre 8 a 14 kilómetros de altura. ¿Y quién me puede decir, a ver, dónde es más alta la troposfera o la atmósfera? ¿En el Ecuador o en los polos? ¿O lo dejamos como incógnita? Ecuador. En el Ecuador, fundamentalmente, ¿por qué? Porque en ese lugar es donde llega mayor cantidad de energía, mayor cantidad de radiación, y por lo tanto la atmósfera ahí va a ser más alta, ¿sí? Contiene el 90% de la masa de toda la atmósfera, esta, eh, esta parte de la atmósfera. Tiene casi todo el vapor de agua porque está justamente en contacto con ese elemento. Acá ocurren casi todos los fenómenos del tiempo que a nosotros nos importan, y la disminución de la temperatura con la altura es de aproximadamente, esto es variable, pero como media, desciende en 6,5 grados cada kilómetro, 0,65 grados centígrados cada 100 metros. ¿Sí? Y acá ocurren todos los procesos que les decía hace un momento, de los fenómenos del tiempo y del clima, que son típicamente inestables y turbulentos. Si seguimos aumentando, vamos a ver un aumento de la temperatura con la altura, y esa capa se denomina estratosfera. Ahí llegan hasta unos 50 kilómetros de altura, contiene la mayor parte del ozono, que nos protege de los rayos ultravioletas, ¿sí? Y resulta que la temperatura aumenta con la altura justamente por el hecho que tenga ozono, porque la radiación ultravioleta reacciona con el ozono y produce un fenómeno químico exotérmico, lo que implica un aumento de la temperatura con la altura, ¿sí? La próxima capa se denomina mesósfera, ¿sí? Donde desciende la temperatura hasta valores importantes, hasta valores de 90 grados centígrados. Y por último, tenemos la termósfera, ¿sí? Donde la temperatura va a ir aumentando justamente por el mismo proceso, donde se ionizan los gases, ¿sí? Esto es, lo que más me importa es que sepan estas capas que tenemos acá, troposfera y estratosfera, ¿sí? Y qué es lo que pasa ahí. Acá tenemos el mismo ejemplo, nada más que lo traduje en, una, en un slide mucho más bonito, que es la troposfera, acá tienen la capa más turbulenta, ahí existe vapor de agua, ahí existen nubes, ¿sí? Ahí tiene viento, es donde ocurren los fenómenos atmosféricos, eh, y en esta capa es donde el aire es respirable, digamos. En cambio, a partir, digamos así, de la estratosfera, es una zona donde se encuentra fundamentalmente el ozono, y como le decía hace rato, actúa para filtrarnos la radiación, una de las radiaciones más peligrosas, que es el ultravioleta. ¿Sí? ¿Qué hora es, Moni? ¿Estamos en horario? Son las 11:53, faltan 7 minutitos. Bien ahí. Tenemos la observación meteorológica. Cuando hacemos observación meteorológica, miren, va a ser fundamental, porque la observación meteorológica nos va a dar los resultados de las observaciones que yo les decía hace rato en superficie. Y con las observaciones en superficie y después con más elementos, como las observaciones en altura, las de satélite, las de radar, nos va a dar el pronóstico del tiempo, ¿sí? Ahora, las observaciones
meteorológicas se las hacen en lugares muy con ciertas características, donde tratan de medir el comportamiento que tiene cada uno de los elementos de la atmósfera. Se las clasifican en sinópticas. Las sinópticas son en general las que miden cada hora, ¿sí? Todas las variables meteorológicas. Después tenemos, y con esta se hace el pronóstico del tiempo en general. Son uno de los elementos para hacer el pronóstico del tiempo. Tenemos las climáticas, que solamente se hacen 3 observaciones, o se hacen menos observaciones, y en general las sinópticas también se pueden llegar a convertir en climáticas cuando las promedian a los valores de las sinópticas. Las agrícolas, que son aquellas estaciones que realizan observaciones especiales como la evapotranspiración, la temperatura del suelo, que están relacionados más a la parte agrícola. Las aeronáuticas, que en general están relacionadas con las sinópticas también, pero fundamentalmente que tienen relación con la, en este caso, con la aeronavegación. Y las especiales, que son creadas especialmente para realizar algún tipo de investigación relacionado, ya sea la atmósfera puede llegar a ser, o especialmente a la parte agrícola. ¿Sí? Esa es la clasificación que existe de estaciones meteorológicas. Tiene algunas características. Está el campo de observación, que como ustedes ven tiene que estar protegido, rodeado por alambres, donde se encuentran una serie de instrumentales que después lo vamos a describir, pero dentro de ella se encuentran esta que está acá, que es la casilla meteorológica. La casilla meteorológica, ahí se hacen una serie de observaciones, ¿sí? Que, por ejemplo, acá está lo que se mide la temperatura del aire y la humedad atmosférica, por ejemplo, ¿sí? Después están ahí dentro del observatorio, específicamente, otros aparatos que van a medir, por ejemplo, la precipitación, la cantidad de luz, la radiación, etc. Tiene que estar ubicado en lo posible, el campo de observación tiene que estar ubicado, lo ideal sería 10 veces la altura del objeto más cercano. ¿Para qué? Para que los datos de viento no se encuentren fundamentalmente interferidos por la presencia de estos objetos cercanos. Yo puse unos árboles acá, pero pueden ser edificios fundamentalmente, y los edificios van a modificar mucho la temperatura de la que se puede registrar. ¿Qué? ¿Alguien quería decir algo? Tenemos que la distribución está el campo de observación del que le acabo de mencionar. Ahí dentro del campo de observación se encuentra el abrigo meteorológico o casilla meteorológica, y también existe una oficina meteorológica donde está el observador, que el tipo va a salir cada cierta cantidad de horas y va a hacer las observaciones, ¿sí?, en el campo de observación y dentro del abrigo meteorológico. 3 partes va a tener entonces una estación meteorológica: la oficina, el abrigo meteorológico, que está dentro del campo de observación. Ahora, creo que estoy al límite, ¿no? Sí, ya son las 11:59, pero si querés, ¿qué falta de describir el instrumental del abrigo meteorológico? Yo voy a describir del abrigo meteorológico, nada más, chicos. Bueno. Si bien quisiera, también está grabado esto.
Sí, sí, sí. Entonces, dentro del abrigo meteorológico, si ustedes se pueden observar acá, es un lugar donde se instala instrumental que va a medir, entre otras cosas, la temperatura máxima, la temperatura mínima, la humedad del aire. Está pintado de blanco para que la radiación, digamos, que está incidiendo sobre el abrigo no incida, digamos así, sobre la temperatura o la humedad que se llegue a medir acá adentro. Tiene una serie de persianas por las cuales el aire va a pasar, porque lo que se quiere medir es justamente la temperatura del aire, ¿sí? Por eso es cuando resulta gracioso cuando dicen la temperatura era de 40 grados a la sombra. No, siempre la temperatura se mide a la sombra. Pone un termómetro al sol y va a reventar el termómetro. ¿Sí? Es totalmente redundante y está mal dicho, temperatura medida a la sombra. ¿Está bien? Una cosa que hay que demitificar. Está ubicado a 1,5 metros de altura, la casilla meteorológica, y este instrumental ahí dentro. Entre el instrumental de la casilla meteorológica está el ciclómetro. Qué jodido el ciclómetro. El ciclómetro consta de 2 termómetros comunes de mercurio, pero uno de ellos, como ustedes lo ven acá, está cubierto por una pequeña gasa, una pequeña muselina. ¿Qué es una pequeña muselina? Es un pequeño, eh, eh, un pequeño, digamos, Una, una telita. un paño de cuero muy especial, ¿sí? Que envuelve al bulbo de mercurio. Y a la vez está conectado con una mecha, ¿sí? Que se introduce dentro de un recipiente que tiene agua, de tal manera que por capilaridad el agua sube y lo mantiene constantemente húmedo. A este se lo denomina termómetro húmedo y a este termómetro seco, porque no tiene nada, digamos así como en este caso, que lo está envolviendo. Este me está dando la temperatura del aire constantemente, mientras este se va a poder ver modificado o no. Entonces, si hay, si la humedad en el ambiente fuera tan alta que tendríamos una humedad del 100%, entonces, ¿qué pasaría con el vapor de agua que tendría que salir de esta superficie? ¿Podría salir o no podría salir el vapor de agua de esta superficie? En general no puede salir porque justamente hay tantas moléculas de agua hacia alrededor que no va a poder realizar ese esfuerzo. ¿Sí? Entonces, la temperatura que se va a medir van a ser iguales en ambos termómetros. Ahora, si la humedad del ambiente, acá en este caso, es menor a la de, al 100%, lo que va a pasar es que se va a eliminar el vapor de agua. Y para que se elimine el vapor de agua, se necesita energía que la va a tomar del ambiente, del alrededor del termómetro. ¿Sí? Eso lo que va a provocar que si toma esa energía del aire que se encuentra alrededor de la muselina, va a hacer disminuir la temperatura de este termómetro, el termómetro húmedo. ¿Está bien? Y eso se denomina calor latente de evaporación, que utiliza 600 calorías por gramo de agua para poder evaporarse. Eso es lo que hace que se produzca una diferencia de temperatura entre el termómetro seco y el termómetro húmedo, el calor latente de evaporación. ¿Está bien? Entonces,
Si se mide una diferencia de temperatura entre ambos termómetros, lo que está ocurriendo es que va a haber evaporación de esta agua alrededor de la muselina. Y con esto y aplicando expresiones de cálculos especiales, nosotros vamos a obtener la cantidad de vapor de agua que tiene la atmósfera. Y además podemos llegar a calcular la humedad relativa, y lo estamos haciendo en forma indirecta, porque en realidad lo que estamos midiendo es diferencia de temperatura. Otro instrumental es el termómetro de máxima y el termómetro de mínima. Como ustedes ven, o como dice la palabra, uno va a medir la máxima del día, y es un termómetro de mercurio, y otro va a medir la mínima del día, que es un termómetro de alcohol. La característica, no sé si lo tengo dibujado acá, no, fundamental, que el termómetro de máxima tiene un estrangulamiento acá en la base. Es el mismo tipo de termómetro que esos antiguos que nos ponían bajo el brazo para medir la temperatura, a ver si teníamos fiebre. Entonces, ese estrangulamiento va a hacer que, si con el aumento de la temperatura va a disminuir la densidad del mercurio, y va a hacer que el mercurio ascienda. Si disminuye la temperatura, no va a poder pasar el estrangulamiento y va a quedar marcada la temperatura máxima. Se mide una vez al día, a las 9 de la mañana, y va a dejar marcado que la temperatura máxima del día fue de tantos grados centígrados. ¿En qué momento? No sabemos. La temperatura mínima, en cambio, como decíamos, el elemento sensible es el alcohol. En este caso, tiene una forma en donde está alojado el alcohol de horquilla, lo que hace que tenga una mayor superficie de contacto con el aire, porque el alcohol no es tan sensible como el mercurio. Y al ascender la columna, lleva en sí un pequeño índice. Un pequeño índice. Ahora, el menisco, o sea, la parte superior, ¿sí?, del alcohol, tiene esta formita de U, así, que por tensión superficial va a empujar ese índice hasta donde llegue la mínima temperatura, y lo va a dejar, supongamos acá, ¿sí?, lo va a dejar ahí, y entonces va a ser el extremo este el que va a medir la mínima temperatura. Y de vuelta va a medir solamente la mínima temperatura sin saber en qué momento ocurrió. ¿Está bien? Elemento sensible del máxima, mercurio. Principio físico, un estrangulamiento acá, que va a hacer que por disminución de la densidad del mercurio, al aumentar la temperatura, pase y no pueda volver. En el caso de la mínima, el elemento sensible es el alcohol, y tiene un índice que, por la forma que tiene acá en este caso el bulbo de herradura. Muy bien. Va a empujar el índice que mide la temperatura mínima. Este aparato es un aparato mecánico que acá me está diciendo que mide la temperatura termo y la humedad higro. Todo instrumento que termina en grafo grafica el dato. Todo instrumento que termina en metro lo da en forma directa. Por lo tanto, este es un instrumento que, hasta que no termine el día o la semana a veces, no vamos a poder leer, porque hay que retirar la faja en la cual acá se está marcando la variación, ya sea de la temperatura o de la humedad. Esta parte de acá arriba, el elemento sensible es una especie de
u también de 2 capas de metales unidas por diferentes tipos de soldadura, con una soldadura muy especial, que con la acción de la temperatura va a sufrir dilatación y contracción, y ese pequeño movimiento va a ser ampliado por una serie de palancas, en las cuales acá tenemos, ¿sí?, la palanquita que va a ir graficando, y hay tinta, y va a ir graficando la variación de la temperatura. Y en el caso de la parte higro o de humedad, el elemento sensible es un haz de cabello humano. Un haz de cabello humano, un cacho de pelo, como decimos, que lo ponen acá, y resulta que son muy sensibles a la cantidad de humedad. Por lo tanto, se va a estirar o se va a contraer, y ese movimiento se va a amplificar y va a ir acá, midiendo cómo sube o baja la humedad. Así que el instrumental que va a estar dentro del abrigo meteorológico va a ser el siguiente. Hay también termómetros comunes. En este caso, el termómetro común va a estar dentro de lo que se denomina el ciclómetro, que va a ser el termómetro seco, ¿sí? Entonces hay termómetro de máxima, termómetro de mínima, el ciclómetro, que va a medir el contenido de humedad del aire o la humedad relativa, y el termohigrógrafo, que va a ir graficando la temperatura y la humedad. Si lo grafica, me va a estar dando el momento en el que ocurre la temperatura máxima, mínima, y la humedad relativa máxima y mínima. Y hasta ahí llegué, porque sé que lo estoy martirizando un montón, así que...